Bienvenidos a su canal jurídico en materia penal colombiana. Hoy nos encontramos para un nuevo capítulo, una nueva unidad dentro del seminario de casación en materia penal. Hablaremos de los principios que rigen la demanda de casación. Permítanme recordarles, no dejen de suscribirse a mi canal, hacer los comentarios respectivos frente al seminario, invitarlos para que adquieran en lo posible la obra La casación en materia penal, de mi autoría, una técnica normalizada y al alcance de todos, donde por espacio de 8 años de estudio a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, logré concretar que se trata de una técnica normalizada, ¿sí?, de la cual cualquier abogado puede hacer uso siguiendo los pasos que están determinados por la misma Corte Suprema de Justicia a través de sus diversos pronunciamientos y que he recopilado en cada uno de estas páginas que comprenden esta obra, para que de una manera didáctica, una manera pedagógica, pueda entenderse por quien haga uso de este recurso y quien haga uso de esta obra a efecto de entender y a efecto de presentar una demanda de casación. Sin más preámbulos, continuemos con lo que son los principios que rigen la demanda de casación en materia penal. Bueno, yo he determinado cerca de 13 principios. Algunos autores, inclusive colegas, amigos míos, casacionistas, magistrados, los enumeran, los enuncian de otra forma, algunos más, otros menos. Esto ha sido fruto de, vuelvo y les repito, de ese estudio que he hecho de la misma jurisprudencia de la Corte durante tantos años, durante varios años, y que he recopilado de algunos fallos, algunos autos inadmisorios de la misma Corte Suprema de Justicia que advierten tales principios, y los he catalogado aquí para tenerlos en cuenta, y son muy sencillos, muy elementales, es por los cuales se rige el escrito, la demanda de casación, y entonces tenemos aquí algunos, por ejemplo, como el carácter formalista del recurso. Vamos a ver que el recurso de casación, la demanda de casación, sí es un recurso formalista, ¿sí?, dicho por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones. ¿Qué es el principio de rogación? El principio de limitación, de claridad y precisión de los cargos, principio de congruencia de la petición, de autonomía de las causales, de prioridad, principio de legalidad y acierto con que goza la sentencia, principio de trascendencia, de hierro, principio de sustentación suficiente, principio de una unidad jurídica, principio de idoneidad sustancial y el principio de legitimación y de interés para recurrir, que lo vimos en el video pasado, cuando les expliqué en la interposición del recurso la legitimación. Pero empecemos diciendo que el recurso de casación sí tiene un carácter formalista, y es que aparecen reglas. Primero, cuando ustedes empiezan a hacer estudio de la casación del recurso extraordinario contemplado del artículo 180 y subsiguientes del Código Procesal Penal, pues partimos primero de una finalidad, unos fines. Y recuerden que la casación no solo se está ajustada a unas causales taxativas, sino que el recurso extraordinario de casación está orientado para unos fines, no solo desde la procedencia, sino desde unos fines. Esos fines que son el respeto de las garantías, la efectividad del derecho material, la reparación de los agravios inferidos y la unificación de la jurisprudencia. Entonces partimos de que primero tiene que estar ajustado a unos fines, ¿sí? También vamos a encontrar que, fruto del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se deben ajustar a otros principios. Pero
quiero mostrarles que sí existe un carácter formalista en el recurso de casación. En sentencia 1065 del 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero hace referencia frente al recurso de casación en los siguientes términos. La casación es un recurso extraordinario con fundamento constitucional expreso que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsele con una tercera instancia. Por ende, es razonable concluir que en materia de casación, la regla general es la improcedencia del recurso, la excepción, su procedencia en los casos previstos en la ley. ¿Por qué es esto? Pues que se goza de una presunción de acierto y de legalidad de las dos sentencias anteriores. Entonces, de tal manera que aquí lo que llega es de manera excepcional, aquello donde se advierte que existió vulneración de garantías, que hubo una violación, ¿sí? Que hubo una afectación al hacerle uno el juicio de legalidad y de constitucionalidad a la sentencia. Esto implica entonces que la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos, que sean contrarios a los propósitos de la casación, puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique, por este solo hecho, hay una restricción al acceso a la justicia por cuanto reitera la Corte. Para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias. Sentencia de la Corte Constitucional 1065 del 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Pero miremos también que la misma Corte hace ver que sí es un recurso formalista. Dice este auto inadmisorio. No implica, sin embargo, que este mecanismo, refiriéndose a la demanda de casación, sea de libre configuración, desprovista de todo rigor y que tenga como finalidad abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de puntos que han sido materia de controversia, pues por el contrario, dada su naturaleza extraordinaria, quien acude al mismo debe ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos basados en razón, en la lógica argumentativa, atinentes a observancia de coherencia, precisión y claridad en el desarrollo de cada uno de los reparos efectuados, ya sea por vicios improcedendo o indicando, y desarrollarlos conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 185 del ordenamiento procesal, en aras a persuadir a esta corporación de revisar el fallo de segunda instancia con el fin de corregir el pronunciamiento que se denuncia contrario a derecho. Auto inadmisión de 9 de septiembre del 2015 bajo el radicado 45327 del magistrado ponente doctor Eugenio Fernández Carriero. De esta manera, les dejo planteado, les dejo plasmado que sí, el recurso de casación tiene un carácter formalista, debe ajustarse a unos principios reglados, primero a unos fines, a unas causales establecidas, con unos motivos o sentidos, solo las personas que se ven afectadas, y la demanda debe cumplir unos requisitos de lógica, ¿sí? Argumentativa. Principio de rogación, ¿qué es eso? ¿A qué hace referencia? Pues, como su nombre lo dice, todo tiene que ser rogado, en el derecho es rogado, esa es la regla general, y en casación, pues, no es la excepción. La Corte solo puede operar de manera excepcionalísima cuando existan nulidades insaneables o cuando se haya violado flagrantemente una garantía procesal, que es lo que llamamos nosotros la violación de garantías fundamentales. Todos los demás casos solo se debe actuar o va a actuar la Corte conforme a lo que peticionaron las partes, a lo que se roga, a lo que se pide, a lo que se solicita. Sugerido esto en la demanda de casación. Eso es lo que entendemos nosotros como principio de rogación. Se me da lo que yo pido y no se puede esperar a que se obre de manera estratégica, salvo ya lo advertido cuando existe flagrancia de garantías fundamentales. No se puede hacer en rogación, en casación, una rogación implícita,
sino expresa la que se tiene que hacer en el escrito. Entonces, por ejemplo, supóngase que el recurrente discutió la pena principal, pero no discutió el subrogado penal. Entonces, por tal razón, no puede esperar que la Corte lo aborde, dado que este es un recurso rogado y el juez de casación está limitado a lo que se le pida, sin que pueda obrar de manera oficiosa, salvo los casos planteados de las nulidades insaneables o la violación de garantías fundamentales. Entonces, con esto dejo plasmado este principio para adentrarnos dentro del principio de limitación. ¿Qué se entiende por principio de limitación? Y es que la Corte está limitada. De ese principio de rogación está limitado de una manera a, no puede fallar esta petita. No puede tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Es decir, se limita a determinar si realmente esa sentencia que están recurriendo se configura la existencia de alguna causal invocada por el recurrente sin poder pronunciarse sobre la configuración de alguna otra causal. Es decir, solo se va a limitar a resolver lo que se le pidió dentro de las causales enmarcadas o dentro de las causales demandadas por el recurrente. Claro está, en los autos de inadmisión B1 las aclaraciones que la misma Corte hace frente a que el recurrente utilizó una causal o utilizó un motivo que no debía ser, debiendo ser otro. Entonces, esas son las claridades que se hacen, pero eso consiste en el principio de limitación. Si bien es cierto, la Corte se encuentra supeditada al estudio de las causales invocadas, es cierto también que el legislador le ha impuesto una carga de actuar oficiosamente, y es por eso que hemos venido manifestándolo de manera recurrente, en que por fuera de las causales propuestas por el recurrente, solo se debe tomar de parte de la Corte Suprema de Justicia aquellas que atentan contra garantías fundamentales. Y es que en el mismo artículo 184, el inciso tercero le impone esa carga. Dice, en principio la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de demanda para decidir de fondo. Esto es lo que hablamos que se hace frente a ciertas demandas. Y por encima de esto es lo que considero yo que existe el carácter formalista. Entonces, ¿cuándo supera la Corte esto? Cuando verdaderamente advierte que hay violación de unas garantías. Entonces dice, pese a que la argumentación, ¿sí?, las argumentaciones de lógica y la sustentación que hizo el recurrente no satisface los presupuestos impuestos por la Corte, es necesario superar aquí para entrar, ¿sí?, a fallar y a corregir la sentencia que presenta estas fallas, ¿sí?, por parte del tribunal. Entonces, esas son las superaciones que se hablan frente a este principio. Principio de claridad y precisión. Cuando se hace una demanda de casación, siempre debe utilizarse un lenguaje técnico, un argumento jurídico, claro, donde se especifique causal por causal, causal principal, causal subsidiario, donde se expliquen los diferentes hierros que se perciben en la sentencia, pero siempre de una manera clara y precisa, enunciando cuál es el error, ¿sí?, de una manera separada y evitando los sancochos jurídicos. Esto no son revolturas, esto no son formas de mezclar un sentido de una causal con lo otro, porque cada criterio y cada tema, cada instituto jurídico que se plantee tiene autonomía, tiene fundamentos diferentes, tiene un desarrollo distinto y por ende unas consecuencias diversas, unas consecuencias distintas. Me acuerdo aquí en palabras del doctor Eugenio Fernández Carriera, uno de sus diversos seminarios que he tenido la oportunidad de acompañarlo, que él habla que cuando se va a hacer una demanda de casación es como cuando uno va a organizar la casa, como cuando uno hace mercado, debe saber cada cosa dónde va puesta, dónde se debe colocar. Uno no puede colocar los elementos que son de aseo en la sala, ¿sí? No puede hacer
misturas, mezclas, ¿sí? Porque daña esa parte técnica, esa belleza de la demanda, del recurso, se daña, ¿sí? Al entremezclar y al colocar una cosa donde no debe ser, al confundir los institutos, lo que hace ver esto como un sancocho jurídico, él lo ha denominado así, y entonces pues a eso es lo que hace referencia este principio de claridad y precisión. Cada hierro, cada motivo debe explicarse, cada instituto que se quiera desarrollar debe explicarse de una manera clara y precisa para que la Corte entienda. Principio de congruencia con la petición. De los hierros que se le enrostren a la Corte a través de los diversos argumentos que pretendamos hacer de una manera clara y precisa, deviene un principio que es el de congruencia con la petición, es decir, que todo aquello que se ha propuesto como problema jurídico, como desarrollo con la debida demostración, conlleva la petición que corresponde a eso que se está proponiendo. ¿Sí? Si está proponiendo la absolución, pues no debe pedir después que se le concedan unos juzgados penales, salvo que lo haga en otro cargo subsidiario, pero debe haber una congruencia entre la petición, entre lo que se está argumentando y la petición que se le está solicitando a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, supóngase que se propone a la Corte que el señor X, quien ha sido procesado por un homicidio, no tuvo asistencia técnica de un profesional de derecho. Es claro que lo que se debe proponer es la nulidad del proceso, ¿sí? Proponiéndose el hierro de nulidad por violación de garantías fundamentales. ¿Cuál es la garantía fundamental? El derecho de defensa técnica. No vamos a hablar aquí de todo lo que tiene que desarrollarse para mostrarse que hubo incursión en esa violación de esa garantía fundamental de la defensa técnica. Eso lo desarrollaremos dentro de los otros capítulos, sino que me refiero a que en ese sentido pues existe congruencia con lo que se está proponiendo, pero sería incongruente en la petición de la Corte solicitar la absolución del procesado. Entonces, debe haber congruencia entre la petición y el desarrollo de los cargos de los diversos hierros. Otro ejercicio para que tengamos claridad de este principio. Se le propone a la Corte que se le reconozca al señor Z el estado de ira e intenso dolor, el cual dentro de la petición ya habremos desarrollado. Entonces se hace la formulación y el desarrollo necesario, pero en la petición de la Corte, a la Corte se le pide que lo absuelva. Entonces se rompe ese principio de congruencia. Entonces, para que se mantenga tal principio, la petición sería condénelo, pero hágale la rebaja de pena que corresponda, ¿sí?, a esa atenuante punitiva de la ira de intenso dolor en los siguientes términos y lo desarrolla. Entonces, a eso es lo que se hace referencia a este principio de petición, principio de congruencia con la petición. Principio de autonomía de las causales. Aquí hay que tener en cuenta que una cosa son las causales y otra cosa son los motivos y otra muy diferente los cargos. Tres cosas que representan situaciones completamente diferentes. Los cargos son los ataques que hace el recurrente de la demanda de casación en capítulos diferenciados, atribuyéndosele a la sentencia un error. Las causales están enmarcadas dentro del artículo 181, que es lo que hace referencia a la procedencia. Y entonces, solo es permitida en la ley por unas causales concretas, específicas y que corresponden ya sea referente al numeral primero, lo que consideraríamos la violación directa a la ley sustancial, el numeral segundo, que sería la violación de garantías, en su estructura, la que invocaríamos a través de la nulidad, y el numeral tercero, que hago referencia al desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia, que haríamos referencia a la violación indirecta de la ley sustancial. Son taxativas, que están ahí en la norma, no me las puedo inventar. Esas son las causales que están. Y los motivos o sentidos son las formas en que se puede violar directamente o indirectamente la ley. Entonces ya hablaremos
cómo esos motivos que son. Entonces hablaremos de una falta de aplicación, una interpretación errónea o una aplicación indebida cuando nos referimos a la violación directa de la ley sustancial, ¿sí? Y así subsiguiente cuando invocamos la causal de nulidad, que es una violación de garantías en su estructura, ¿sí? Dentro del proceso, y en igual forma cuando hacemos referencia a la violación indirecta de la ley sustancial. Y frente a la causal cuarta de procedencia de la casación no me referiré porque lo que hace referencia a la reparación integral decretada en la providencia que resuelve el incidente, que debería tenerse como fundamento las causales establecidas para la casación civil. Entonces, es necesario advertir, a efecto de que no se viole el principio de autonomía de las causales, pues que cada causal tiene autonomía e independencia propia y por lo tal debe desarrollarse cada una dentro de sí. Es decir, el concepto que se desarrolla para cuando se enuncian violación directa de la ley sustancial es diferente a los motivos que contempla para la violación indirecta de la ley sustancial y para las nulidades. ¿Esto qué conlleva? Que al hacerlo de manera mezclarla y al utilizarlo indistintamente, pues el cargo será desestimado por la Corte por falta de técnica de recurso. Principio de prioridad. ¿En qué consiste el principio de prioridad? Pues que el demandante debe presentar los cargos primero en un orden lógico y teniendo en cuenta la prioridad por su trascendencia. ¿En qué sentido? Pues que debe cobijar el de mayor amplitud, ¿sí? El de mayor cobertura debe ser el primero, el que debe estimarse de manera preferente y de forma prioritaria, de suerte que de prosperar esto, pues no haya lugar por parte de la Corte a considerar los restantes por simplemente sustracción de materia. Y entonces, primero, pues debe proponerse lo que tenga que ver con la nulidad, el cargo de nulidad, ¿sí? Y si fuesen varios que están inmersos dentro del cargo de nulidad, pues se presentarán por el que eventualmente mayor efecto nocivo produzca. Pues de llegarse a demostrar se devuelve la actuación para rehacerse desde el punto más lejano. Me explico. Si existió una vulneración, ¿sí?, de una garantía en la acusación, pero en la imputación había estado, pues debe promoverse o debe proponerse la nulidad de mayor cobertura, es decir, desde la imputación, porque eso nos implicaría identificar el límite de afectación del motivo del cual pedimos la anulación. Entonces, es importante eso, cuando existen varios cargos de nulidad que se deban advertir. De lo contrario, pues, debemos decir que debe, en el orden, pues, se deben proponer primero aquellos que tengan violación de garantías, que conllevan nulidades, violación directa de la ley sustancial y, por último, los cargos que tengan que ver con violación indirecta de la ley sustancial. Principio de prioridad. Entonces, supóngase que en una demanda de casación se advierten dos cargos. En uno se cuestiona la violación al derecho de defensa técnica y en el otro cargo pues, se propone el desconocimiento de una atenuante punitiva de la ira del intenso dolor. Esto a modo de ejercicio. Entonces, lo que el demandante debe hacer es darle prioridad al primer aspecto, conllevando a que debe presentarlo como primer cargo, ¿sí? Toda vez que esa irregularidad estructura un motivo de nulidad con una violación de una garantía superior como es el derecho de defensa. Lo que impone que su restablecimiento esté previo a proferir un fallo de fondo y de manera subsidiaria pues debe proponer que se corresponda o que se reconozca el correspondiente atenuante punitivo de la ira e intenso dolor. Vuelvo y repito, como manera subsidiaria. Principio de trascendencia. ¿Qué consiste esto? Pues en casación, por ser un recurso extraordinario, hay que demostrar que el error que se está advirtiendo tiene que ser de una gran connotación que cambia el sentido del fallo, que tiene la capacidad de modificar total o parcialmente, de alterar el fallo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está relacionado
con otro principio que es el principio de legalidad y acierto. La sentencia de segunda instancia ya tiene una doble connotación, tiene un doble grado que es, ya tiene principio de legalidad y acierto, es decir, ya se venció la persona en juicio, ya se derribó la presunción de inocencia, ya se tiende por legal y acertada la sentencia. Entonces, por eso el error tiene que ser trascendental, tiene que ser de una gran connotación que a mera vista, se identifique que hubo una violación, ya sea una garantía o de una violación de una norma sustancial, ¿sí? Que implique que se deba modificar el fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. En eso implica el principio de trascendencia. Y relacionado con esto, les hablaba el principio de legalidad y acierto. ¿Qué significa esto? Pues la sentencia de segunda instancia se presume acertada y legal. Legal, porque ya llegó ahí a través de un recurso de apelación, ya el tribunal definió, ¿sí? Ratificó o revocó, ¿sí? O modificó la sentencia y se presume legal y acertada. Entonces significa que la justicia ya no va a hacer nada más. Ya se hizo, la justicia ya no tiene que probar nada, se desvirtuó o no la presunción de inocencia del procesado a través de los diversos fallos de instancia, trayendo como consecuencia pues que se haya admitido una condena o la absolución. Entonces, ¿qué es lo que toca? En el trámite de recurso de casación existe prácticamente es la inversión de la prueba, inversión de la carga de la prueba, y es que el procesado, el recurrente, el casacionista, pues debe demostrar, como es la parte interesada, derruir esa presunción de acierto con el que goza el fallo de segunda instancia, mostrando que el tribunal condenó siendo inocente o absolvió sin serlo. ¿Ven? Y hay esa inversión, porque se presume ya la sentencia con cierto grado de legalidad y acierto. Veamos en qué consiste el principio de sustentación suficiente o de razón suficiente. Es que esto hace referencia a que como el fallo de segunda instancia ya se presume acertado y legal, pues entonces el demandante en la casación, en la demanda, en el cuerpo de la demanda, pues debe denunciar, debe desarrollar y demostrar todo lo que requiere desde el punto de vista fáctico, probatorio y jurídico para que el error que se atribuye a la sentencia se admita como cometido y pueda provocar un fallo de corrección por parte de la Corte. Es decir, la demanda de casación tiene que hablar por sí sola. Debe denunciarse, desarrollarse de acuerdo a la técnica y probarse que verdaderamente existió un error en el fallo de segunda instancia. El escrito tiene que ser autosuficiente en su argumentación. La Corte no está obligada a revisar el proceso. Recuérdense que la Corte obliga el proceso si admite la demanda, ¿sí? Para luego proferir el fallo. Entonces, de lo contrario, en esa demanda que se incoa, que se eleva, pues es necesario que vaya todo bien de una manera determinada, que la Corte, con el solo leerla, diga, aquí existió un error, aquí falló el tribunal, aquí se equivocó el tribunal en esto. Entonces, ese requisito de técnica que el recurrente haya presentado todo en la demanda, invocando no solo la causal, sino lo proferido en la sentencia, demostrándose el error en que se incurrió por parte del tribunal y lo que debió haber resuelto el tribunal, ¿sí? De no haberse incurrido en tal yerro. Eso es lo que se denomina principio de sustentación suficiente. ¿En qué consiste el principio de unidad jurídica? Pues todo aquello que no es modificado por el tribunal respecto de la decisión de primera instancia se incorpora al cuerpo de la sentencia y se debe tener como parte de esta para seleccionar el ataque y los errores de la sentencia. Y la importancia de este principio es porque en casación los errores se aplican siempre del fallo de segunda instancia. ¿Sí? Entonces, el principio de unidad jurídica es la integración entre la sentencia de primera y de segunda instancia. ¿En qué consiste el principio de idoneidad sustancial? Significa que la demanda, además de hallarse adecuadamente presentada y debidamente sustentada, ¿sí? Debe ser fundada,
es decir, está razonablemente llamada a propiciar la infirmación total o parcial de la sentencia o un pronunciamiento unificador de la Corte sobre el tema debatido. Esto es un principio que lo nombra por allá una sentencia del 2008, 21019, del magistrado oponente José Leonidas Bustos, el principio de idoneidad sustancial entre la idoneidad formal y la idoneidad sustancial. Vuelvo y les digo, son principios que se han recogido a través de los diversos pronunciamientos de la jurisprudencia, de la Corte Suprema de Justicia. Algunos se trabajan más, otros menos. Cuando se analiza jurisprudencia encuentra uno que en algunos trabaja constantemente la Corte diciendo se violentó este principio, no se cumplió con el requisito de técnica por violación de este principio o tal otro, unos más que otros. Pero la idea aquí era hacer un ejercicio y recoger de los principios que se enuncian en los diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Y pasamos ya al principio de legitimación, que ya lo habíamos hablado en la charla pasada, que es el interés jurídico para demandar en casación, consistente en que el impugnante pues pretenda ponerle primero fin a un agravio que se le ocasionó con fallo de segunda instancia, ya sea que lo afectó de manera negativa, parcial o total, y por tal razón pues le asiste el interés para recurrir en casación. Bien, hemos llegado una vez más a un final de este cuarto capítulo o cuarto episodio, como lo quieran llamar, referente a los principios que rigen la demanda de casación. No olviden suscribirse a mi canal y recordarles que hay presente todavía algunos ejemplares del libro de casación en materia penal de mi autoría para quienes quieran adquirirlo. Al final del video aparecen los datos de contacto. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.